Hola, muy buenas. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que eso es el tema de climas y paisajes. Aunque aquí aparezca tema 3, ya sabéis que como metimos el tema 0, que le llamamos así al de los mapas de España, por eso veréis que en el Classroom aparece unidad 2 cuando realmente en el libro aparece la unidad 3. Pero bueno, sin más importancia. Vamos a hablar de la atmósfera rápidamente, de las diferencias entre tiempo y clima. Y nos vamos a detener un poquito más en los mapas del tiempo, la diferencia entre qué es una borrasca y un anticiclón, que es lo más importante, y luego ver cuáles son los elementos y factores del clima, cuál es la diferencia entre ellos, ¿vale? Y luego veréis que os voy a dejar el enlace a un vídeo de cómo se elabora un climograma. Ese vídeo es importante porque ese ejercicio de elaborar un climograma, interpretarlo, suele ser una de las preguntas que pues importantes, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ello. Vemos aquí que tenéis en el libro la atmósfera y veis cuáles son las capas de la atmósfera. Vemos que es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y está formada por nitrógeno y oxígeno. Y estas son las capas. La más cercana a nosotros es la troposfera, que es por la que van los aviones cuando hemos montado en avión. Y la más alejada a nosotros ya es la exosfera, ¿vale? Es esa de transición ya entre la atmósfera y el espacio. No sé si esto lo habéis visto también en naturales igual y por eso voy un poquito más rápido. La diferencia entre tiempo y clima. Bueno, suelen utilizarse a veces como sinónimos, pero no lo son. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar concreto y en un momento concreto. Y el clima es el estado de la atmósfera en un lugar concreto, pero durante un largo periodo de tiempo. Mínimo 30 años. Así, por ejemplo, si nos dicen hoy está lloviendo, eso va a ser tiempo porque se refiere a un momento concreto, a hoy, ¿vale? Si nos dice en Madrid los veranos son secos y calurosos, eso ya sería clima porque es que en general en Madrid a lo largo de los años los veranos son secos y calurosos. Ya veremos por qué, porque es un clima, bueno, continental mediterráneo, por así decir, y por eso los veranos son bastante secos y los inviernos son fríos. En invierno hay en Fuenlabrada mucha más lluvia que en verano, pues también es clima, es algo general, no es un momento concreto de hoy o a las 4 de la tarde, sino que ya se refiere a que en general todos los inviernos en Fuenlabrada va a haber mucha más lluvia que en verano, por tanto es clima. ¿Se suspendió el partido por la tormenta? Pues va a ser tiempo, estaban jugando, empieza a llover, pues es en un momento concreto, ¿vale? Si yo dijera, en Halloween vamos a la Warner, vamos a ir a la Warner, pero dan previsión de que va a llover. ¿Eso qué sería? Tiempo, porque en un momento concreto, que es en Halloween, va a llover, por ejemplo, ¿no? Y si yo dijera, en Brasil suele hacer bastante calor. ¿Eso qué es? Pues clima, porque es un clima tropical, ¿vale? Es un clima cálido, el clima de Brasil, ¿vale? Mapas del tiempo. Bueno, dentro de los mapas del tiempo tenemos que saber, aquí en España tenemos la AEMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, es la que se encarga de elaborar estos mapas del tiempo, es decir, si va a llover, si no, si puede haber una nueva Filomena o no, como la que ocurrió el año pasado. Y para interpretar un mapa meteorológico vamos a tener en cuenta esto, las isobaras, estos tres factores, isobaras, anticiclones y borrascas y frentes. A mí lo que me interesa es que sepáis qué son las isobaras. Las isobaras son estas líneas que aparecen aquí, ¿vale? Que, bueno, se forman al unir puntos de igual presión, ¿vale? Vale, ¿y eso de la presión qué es? Pues la presión, aunque parezca que no, el aire pesa, el aire puede tener presión, ¿vale? Cuantas más juntas estén estas líneas de presión, más viento va a hacer en la zona. Va a ser una zona, ya veremos aquí, ya me adelanto, cuando veáis la B va a ser una borrasca y cuando veáis la A es un anticiclón. Todas estas líneas, ya digo, son las isobaras, no confundir con las isotermas que van a hacer relación a la temperatura. Y esto es lo que me interesa, anticiclones y borrascas. A ver, una borrasca va a ser una zona de bajas presiones, donde vais a ver que se va a tender a concentrar la humedad, las nubes, y que el tiempo que va a hacer va a ser frío, va a ser lluvioso, ¿vale? En cambio, un anticiclón va a ser una zona de altas presiones
en donde se tiende a disipar las nubes y va a haber un tiempo estable, cielos despejados, ¿vale? Se tiende más a eso, al calorcito y a que no llueva y todo eso. Vamos a ver, por ejemplo, este mapa, ¿vale? Este mapa de aquí, en donde se ve muy bien que donde aparece una A es un anticiclón y donde aparece una B es una borrasca. Recordar, lo importante es, la borrasca, van a estar las isobaras, las líneas bastante más juntas. Lo veis, ¿vale? Por aquí, que están bastante más juntas que en el anticiclón, que están más separadas. Una borrasca, bajas presiones. Veis que a lo mejor hay 988, 996 por aquí, ¿vale? Bajas presiones, líneas muy juntas, suele llover, hace frío. Un anticiclón, ¿qué es lo que ocurre? Pues tiene una presión más elevada, 1024, 1020, y las isobaras, las líneas, están más separadas. ¿Qué ocurre aquí? Cielos despejados, no hay tantas nubes, hace más calor, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? No os rayéis que aquí hay mucha teoría que os la tenéis que leer, pero no aprender de memoria, ¿vale? No aprender de memoria. ¿Ve? Este, ya os digo, este yo creo que es el mapa más importante para daros cuenta de eso, la diferencia entre anticiclón y borrasca. Es lo importante, lo que hemos dicho. Y ahora vamos a ver los elementos y los factores del clima. Y yo empiezo por los factores, lo que está en azul, porque veis que aquí hay una flechita hacia la izquierda que dice influyen, ¿vale? Influyen en los elementos. Y es, los factores van a ser la latitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. Todo esto va a influir en, por ejemplo, la temperatura, que haga más frío, que haga más calor, las precipitaciones, que llueva, granice o nieve más o menos, en la humedad, en la presión y en los vientos, que haga más o menos, ¿vale? Por lo tanto, la latitud ya la hemos visto, es la distancia de cualquier punto al ecuador. Cuanto más cerca estoy del ecuador, generalmente mayor temperatura hace, más calor, y cuanto más alejado estoy, más frío hace, más baja es la temperatura. Con la altitud ocurre algo similar, pero ya sabemos que la altitud no es como la latitud es que yo voy subiendo, ¿vale? A nivel que yo voy subiendo, va disminuyendo la temperatura. De nuevo vemos en este ejemplo cómo los factores influyen en los elementos. El relieve también es importante. Por ejemplo, yo si me pongo aquí y resulta que a lo mejor estoy por esta zona y aquí en esta zona está lloviendo, pero yo vivo por aquí, pues a mí no me va a caer la lluvia, ¿vale? Dependiendo de si estoy en una zona montañosa, si estoy en una ladera, puede haber más precipitaciones o menos, por ejemplo, ¿vale? Luego estaría también, voy rápido, el viento, ¿vale? Que también puede influir, pues si vienen vientos del este, vientos del oeste, en que haga más frío, en que haga más calor, en que haga más humedad, etcétera, etcétera. Y por último, estaría las corrientes marinas también, dependiendo de si estoy en una zona que me viene una corriente marina que está en rojo, que es cálida, pues aquí, como va a venir una corriente marina a mi zona, va a templar la temperatura, va a aumentar unos graditos esa temperatura. Sin embargo, si me viene una corriente marina, por ejemplo, del océano glacial ártico, aquí en azul, fría, pues lo que va a hacer es que me va a disminuir la temperatura. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo, son los factores los que influyen en los elementos. Vuelvo a este dibujo de aquí para que esto nos quede claro. Son los azules, los factores, los que van a influir en los rojos, en los elementos, ¿vale? Y ahora vamos a ver, bueno, temperatura, los elementos lo que son, todo el mundo sabe lo que es la temperatura. Las líneas que representan la temperatura van a llamarse isotermas, son estas de aquí, en colores. Bueno, y ya además que los colores se les llama también cálidos o fríos. Si son colores cálidos, pues va a hacer calor. Si son colores fríos, el violeta, el azul, pues va a hacer frío. ¿Con qué se mide la temperatura? Con el termómetro. Precipitaciones, lluvia, nieve, granizo. ¿Con qué se va a medir? Con el pluviómetro. La lluvia, porque la nieve y el granizo no, porque aquí no cabe, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos
La presión que se mide con esto, que se llama barómetro, barómetro. La acabamos de ver la presión en lo del anticiclón y la borrasca. Acordaros, alta presión, anticiclón. Baja presión, borrasca. Vale. El viento. ¿Y con qué vamos a medir el viento? Con el anemómetro o, si solo queremos medir la dirección, con la veleta, la típica que sale aquí el gallo y te dice si viene del norte, viene del sur. Pues con eso. Y luego ya, pues tenemos los relieves, nos habla de lo que ya os he hablado, latitud, altitud, la proximidad al mar, ¿vale? Esto de proximidad al mar es que si estamos en una zona de costa, el mar lo que suele hacer es actuar como termostato, regular la temperatura. Por tanto, si hace frío, el mar lo que va a hacer es templarla un poquito, ¿vale? Y que no haga tanto frío. Y si hace calor, igual, pero al revés. El mar lo que va a hacer es que no haga tanto calor, ¿eh? Actúa, ya os digo, como un termostato. El relieve, ¿veis? Esto es lo que os he comentado antes. Si yo vivo por aquí, en esta ladera de sotavento, pues no me va a llover. Si vivo por aquí, pues sí que me va a llover. Influye este factor, el relieve, en los elementos. En este caso, por ejemplo, en las precipitaciones. Corrientes marinas, que ya las hemos visto, ¿vale? Y ahora ya iremos a ver los tipos de climas. Mirad, esto es un mapa mundi, ¿vale? En donde se ve cómo cerca del Ecuador los climas que hay van a ser climas cálidos. Luego vamos a tener por esta zona, justo en la que nos encontramos Europa, la zona templada, la zona de climas templados. Y ya más arriba pues tendremos la zona de los climas fríos, ¿vale? Estos son los principales tipos de climas, climas cálidos, climas templados y climas fríos. Y de esto yo os voy a poner ahora un esquemita muy chulo, ¿vale? Para que los identifiquéis rápidamente. Lo importante es que sepáis identificar cuáles son los climas cálidos, templados y fríos, poquito las características de cada uno de cara a hacer el climograma y el paisaje que le corresponda, ¿vale? Importante, lo del paisaje que le corresponda, por ejemplo, al ecuatorial le va a corresponder la selva, al tropical húmedo, el bosque tropical, al tropical seco la sabana, al desértico el desierto. Luego vamos a tener al Mediterráneo el bosque mediterráneo. Y aquí tenemos el continental y nos falta uno que no aparece aquí, pero en el esquema que yo os voy a dar sí que aparece, que es el oceánico. ¿Vale? Estos van a tener un bosque caducifolio, un bosque de coníferas, aparece en los apuntes más adelante. Y luego por último tenemos climas fríos, que son el polar, cuyo paisaje va a ser de hielos permanentes, y el de alta montaña, cuyo paisaje va a ser, bueno, pues algunos en la tundra, por ejemplo, en alta montaña, ¿vale? Aquí ya nos va diciendo las características, ¿eh? Y yo no quiero que os aprendáis esto de memoria. Lo que sí que quiero que sepáis, por ejemplo, ecuatorial, ¿vale? Es un clima cálido. Además, fijaros la media que tiene, en torno a 25 grados. Mirad cómo aparece aquí la línea del climograma, que ya vais a ver cómo es un climograma en el próximo vídeo. Y llueve mucho. Temperaturas abundantes, es decir, aunque haga calor, está lloviendo todo el rato. Por eso su paisaje es tan frondoso, es la selva, ¿vale? Luego vamos a tener el tropical. Es verdad que el tropical se puede confundir a veces con el ecuatorial. ¿Cómo no me confundo? Porque el ecuatorial casi siempre es una línea recta en temperatura de 25 y el tropical no. El tropical se sitúa sobre los 20 grados, puede llover, pero hay veces que no va a llover nada, y entonces si no llueve nada muchas veces y otras sí, se le va a llamar tropical seco. Se suele dar en zonas, mirad, aquí aparece Gambia, en zonas de África, ¿vale? Y entonces ahí va a tener un paisaje característico denominado la sabana. Hay otros, que es el tropical húmedo, en el que ya sí que llueve bastante más, pero vais a ver que la línea de la temperatura no es de 25, entonces no va a ser ecuatorial, va a ser tropical húmedo, ¿vale? Este es el bosque tropical característico del tropical húmedo y esta es la sabana característica del tropical seco. Luego vamos a ver que en el desierto, fijaros en el climograma, que son el diagrama de barras de aquí, que es lo que representan las precipitaciones, no hay prácticamente nada de lluvia, porque estamos en el desierto. Y vemos como la temperatura, hay algunos meses que dicen, madre mía, de media casi 40 grados, que es una barbaridad.
¿vale? De media, a lo largo de un mes entero, 24 horas, día y noche, es una barbaridad. Cuando aquí hablamos de desierto, hablamos del desierto de generalmente lo que llamamos